Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Estereoquímica. Aquí les dejamos los contenidos que vamos a desarrollar. La estereoquímica es el estudio tridimensional de las moléculas orgánicas. Esta nos va a explicar cómo las moléculas acomodan sus átomos y sus grupos funcionales en el espacio. Para poder dar comienzo al estudio de este tema, es importante que definamos el concepto de isómeros. Isómeros son compuestos que presentan una misma fórmula molecular, pero tienen propiedades físicas y o químicas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos dos compuestos. Tenemos primero, ¿sí?, un alcohol que tiene la fórmula molecular carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. Vemos que este otro compuesto es un éter, ¿sí?, pero que tiene la misma fórmula molecular. Estos dos compuestos pertenecen a familias distintas, tienen propiedades químicas y físicas diferentes, pero lo único que comparten es la fórmula molecular. Eso es lo que se llama isómeros. Las propiedades físicas y químicas de cada uno de estos compuestos son diferentes a pesar de que tienen la misma fórmula molecular. Los compuestos que tienen la misma fórmula molecular se les llama isómeros constitucionales, ¿sí?, o de fórmula. Tienen la misma cantidad de átomos, ¿sí?, pero están unidos de manera diferente. Esta clasificación de tipos de isómeros constitucionales a su vez se subclasifica, ¿sí?, en isómeros de cadena, isómeros de posición e isómeros de función. Los isómeros de cadena son compuestos que tienen distribuidos los átomos de carbono en la molécula de una manera diferente. Los isómeros de posición son aquellos compuestos que van a tener el mismo grupo funcional, pero están sobre átomos de carbono con números localizadores diferentes. Y finalmente, los isómeros de función son compuestos que presentan grupos funcionales diferentes. Otro tipo de isómeros son los estereoisómeros. Estos son compuestos que tienen la misma fórmula molecular y todos sus átomos se encuentran unidos de manera igual, pero lo que difieren es en la orientación espacial de los grupos o los átomos que están unidos. Esa diferencia de orientación espacial hace que estos compuestos presenten propiedades físicas y químicas y biológicas diferentes. Este grupo también se subdivide en dos, en isómeros conformacionales e isómeros configuracionales. Los isómeros conformacionales son aquellos que se pueden interconvertir rápidamente a una temperatura ambiente mediante rotaciones en torno a enlaces sencillos. No se pueden separar o sea que es un mismo compuesto a diferencia de los otros isómeros que son compuestos distintos. Y por otro lado, los isómeros configuracionales que no se interconvierten fácilmente y son compuestos diferentes. De estos isómeros configuracionales hay dos tipos: los geométricos, que pueden ser cis o trans, que los vamos a ver más adelante, o con centros asimétricos. Y por otro lado están los ópticos, los isómeros ópticos, que vamos a ver a continuación. Veamos algunos ejemplos, ¿sí?, de isómeros constitucionales de cadena. Aquí tenemos, ¿sí?, el pentano. Es un alcano que tiene 5 átomos de carbono. Tenemos el normal pentano o N-pentano, que es una cadena lineal de carbonos. Después tenemos el isopentano, que tiene esta ramificación al final. Esta es una ramificación de la forma iso, ¿sí?, donde tenemos un metilo en el penúltimo carbono, ¿sí?, generando esta forma de L. Este es el isopentano. Y luego tenemos el neopentano, que contiene un carbono cuaternario. Todos estos pentanos, ¿sí?, tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en las ramificaciones que tienen en la cadena hidrocarbonada. Vean que
esas diferencias en ramificaciones de la cadena carbonada hace que también tengan propiedades físicas muy distintas. Por ejemplo, aquí tenemos el punto de ebullición. El normal pentano tiene un punto de ebullición de 36 grados centígrados y a medida que va aumentando la ramificación de la cadena, vemos que este punto de ebullición disminuye. Por otro lado, encontramos los isómeros constitucionales de posición, que son aquellos que presentan el mismo grupo funcional, pero que está ubicado en diferentes posiciones dentro de la molécula. Veamos estos ejemplos concretos. El grupo funcional hidroxilo se encuentra ubicado en diferentes carbonos. Esto hace que sean compuestos diferentes con propiedades distintas. Es válido también hablar de isómeros de este tipo al hacer referencia a las insaturaciones, como en este segundo ejemplo. En este caso, la única variación entre el 1-penteno y el 2-penteno es la posición en la que se encuentra el doble enlace. La diferencia en la posición de los grupos funcionales puede repercutir en lo que es las propiedades químicas. Van a tener propiedades químicas diferentes, cómo reaccionan con algunos reactivos en lo que se enfrenten. Y también las propiedades físicas son diferentes en estos compuestos. Por último, los isómeros constitucionales de función. Como vimos en el primer ejemplo, tenemos el etanol y el dimetiléter, ¿sí? Son isómeros de función debido a que presentan la misma fórmula molecular, pero la función, el grupo funcional es distinto. En este caso tenemos la función alcohol o oxidrilo y en el otro caso tenemos una función éter. También podemos ver la propanona, otro ejemplo como la propanona y el propanal, ¿sí? Ambos tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en el grupo funcional. Por un lado, la propanona es una cetona, ¿sí? Y el propanal tiene una función aldehído. Esto también le confiere propiedades químicas y físicas diferentes a cada uno de estos compuestos, porque pertenecen a diferentes familias. Veamos ahora los isómeros conformacionales. Los diferentes arreglos de los átomos en el espacio que van a resultar de la libre rotación de un enlace simple sigma se llaman conformaciones. A las distintas conformaciones que puede adoptar una molécula se las llama conformeros o isómeros conformacionales. Aquí tenemos que tener en cuenta que estos isómeros son todos la misma molécula. Los conformeros se pueden interconvertir fácilmente, pero algunos de ellos son más estables que otros. Estos conceptos los vamos a retomar en la clase de alcanos. Ahora vamos a ver los estereoisómeros y dentro de ellos los isómeros geométricos, particularmente el caso de cis y trans. La isomería cis-trans va a ocurrir cuando dentro de una molécula exista un doble enlace o estemos frente a una estructura cíclica. Esto va a hacer que la libre rotación está restringida. En el caso del ejemplo tenemos la molécula que es el 2-buteno y que presenta un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. A su vez, cada uno de estos carbonos involucrados en el doble enlace está unido a un hidrógeno y a un grupo metilo. De acuerdo hacia donde estén apuntando los hidrógenos, que es lo que vamos a conocer como el grupo de menor prioridad, se va a determinar si el isómero sea cis o sea trans. Los isómeros cis se da cuando la isomería cis se da cuando los hidrógenos, ¿sí?, quedan del mismo lado del doble enlace. Y los isómeros trans se dan cuando los hidrógenos quedan del lado opuesto, ¿sí?, del doble enlace. Lo mismo ocurriría para los ciclos, ¿sí? En este caso, el cis 1,3 dimetilciclopentano, vemos que los hidrógenos, ¿sí?, apuntan los dos hacia atrás del ciclo, ¿sí?, hacia el mismo lado. Y en el caso del trans 1,3 dimetilciclopentano, los hidrógenos apuntan a lados opuestos.
Ahora bien, si uno de los carbonos sp2 que está formando parte del doble enlace está unido a dos sustituyentes idénticos, como en este caso de aquí, este carbono está unido a dos metilos, o está unido, en este caso, a dos hidrógenos, no hay posibilidad de isomería cis-trans. Resumiendo un poco lo que ya dijimos, mientras cada uno de los carbonos con hibridación sp2 de un alqueno esté unido solo a un sustituyente, vamos a poder utilizar los términos cis y trans. Recordemos que si los hidrógenos están en el mismo lado del enlace doble, este va a ser un isómero cis. En cambio, si están en lados opuestos, este va a ser un isómero trans. Pero ocurre que cuando los carbonos del doble enlace están unidos a grupos o átomos diferentes del hidrógeno, o sea que están doblemente sustituidos, no vamos a poder utilizar la nomenclatura cis-trans. Para esto se inventó una nomenclatura que es la nomenclatura EZ. Para entender esta nomenclatura vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a analizar, ¿sí? los isómeros los isómeros geométricos del 2-bromo-1-clorobutano. ¿Sí? El 2-bromo-1-clorobutano tenemos uno de los carbonos está unido a dos sustituyentes diferentes. Es por eso, como dijo Álvaro, que no se los puede llamar cis-trans. Para indicar la nomenclatura o colocarle la nomenclatura E o Z, tenemos que primero dar prioridades relativas de los grupos que están unidos a cada uno de los carbonos, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es, la molécula la vamos a dividir en dos, ¿sí? Así, ¿sí? Con una línea imaginaria, y vamos a analizar los grupos que están unidos a cada uno de esos carbonos. Las prioridades relativas se las asigna dependiendo del número atómico del grupo que está directamente unido, ¿sí? al carbono sp2. Mientras mayor sea el número atómico, mayor va a ser la prioridad, ¿sí? Va a ser la prioridad principal o la número 1, el sustituyente que tenga mayor número atómico. En este caso, el cloro tiene mayor número atómico que el hidrógeno, por ende, el cloro tiene la prioridad 1 y el hidrógeno la prioridad 2. Ahora pasamos a analizar lo mismo en el segundo carbono sp2. Tenemos que los sustituyentes de este carbono sp2, tenemos un bromo y tenemos un grupo etilo, ¿sí? Analizamos el primer átomo unido a ese carbono sp2 del grupo etilo, es el carbono. Y en el otro caso es el bromo. El bromo tiene un mayor número atómico que el carbono y por esto que se le asigna la prioridad número 1. Y a todo este otro grupo la prioridad número 2. Y ahora vemos a dónde quedan, ¿sí? los grupos que tienen mayor prioridad, los prioritarios, ¿sí? En este caso los que tienen el número 1. Vemos que para esta primera molécula los grupos prioritarios, ¿sí? están, ¿sí? del mismo lado del doble enlace. Y es por eso que se le asigna la configuración Z, ¿sí? Este va a ser el Z. En este otro caso, hacemos lo mismo, si hacemos el mismo análisis, tenemos que este era el 2, ¿sí? Tenía la prioridad 2, esta es la prioridad 1, esta es la prioridad 2 y esta es la prioridad 1. Vemos que los grupos que tienen mayor prioridad están de lados opuestos del doble enlace. Este isómero es el que se va a denominar E. Ahora bien, si los dos grupos unidos a un carbono sp2 van a comenzar con el mismo átomo, por ejemplo, en este caso en lugar de que haya un bromo hubiese otro carbono, lo que tenemos que hacer es alejarnos del punto de unión y tener en cuenta los números atómicos de los átomos unidos a continuación de esos dos carbonos. También puede ocurrir que si el átomo va a tener enlaces dobles con otros átomos, el sistema de prioridades lo va a considerar como si tuviéramos enlaces simples con dos de esos átomos.
Algo similar va a ocurrir si tuviésemos un triple enlace. El sistema de prioridades lo va a considerar como si estuviese unido a 3 de esos átomos con enlaces sencillos. Estas reglas son las mismas que vamos a utilizar para el sistema R y S y van a quedar mucho más claras cuando abordemos más adelante en esta teoría ese sistema. Antes de poder introducir el concepto de isomería óptica, tenemos que entender una serie de conceptos para poder explicarla mejor. Uno de estos es la quiralidad. La quiralidad, por definición, es la propiedad de un objeto de no tener una imagen especular superponible. Esto quiere decir que un objeto quiral va a tener una imagen especular no superponible. Veamos un ejemplo. Si nosotros nos miramos en el espejo, ponemos en el espejo la mano derecha, la imagen especular que nos devuelve ese espejo va a ser la mano izquierda. Si nosotros queremos superponer estas imágenes, como se ve aquí, no pueden superponerse. Esto es porque es un elemento quiral, ¿sí? Es un objeto quiral. Es decir, que tiene una imagen especular no superponible. Generalmente los objetos quirales no tienen planos de simetría. Si, por ejemplo, aquí ponemos un Erlenmeyer frente a un espejo, ¿sí? Vemos que la imagen que nos devuelve es la misma, ¿sí? Nosotros, si corremos y superponemos las dos imágenes, vamos a obtener, ¿sí?, una imagen especular superponible. Esto quiere decir que este objeto, ¿sí?, es aquiral o no quiral, ¿sí? En algún lado tiene algún plano de simetría, ¿sí?, que lo hace no quiral o aquiral. Por ejemplo, si este Erlenmeyer nosotros le hacemos algún adorno o algún dibujo, por ejemplo, alguna marca aquí, como esta línea, ¿sí?, la imagen especular que nos devolvería el espejo sería con una línea aquí. Como ya pierde la simetría, ¿sí?, estas imágenes no van a ser superponibles, porque en una nos queda la marquita aquí y en otra aquí. No se pueden superponer. Y esto nos daría un objeto quiral, porque pierde el plano de simetría. Los objetos no son los únicos que pueden ser quirales. También las moléculas pueden ser quirales. La condición necesaria para que una molécula sea quiral es que presente actividad óptica. ¿Qué es esto? Que tenga capacidad para girar el plano de vibración de la luz polarizada. La causa de la quiralidad en una molécula es que tenga un centro asimétrico o de asimetría. La mayoría de las moléculas quirales van a presentar un carbono asimétrico, es decir, un carbono que está unido a 4 átomos o grupos diferentes. En general, estos carbonos los identificamos con un asterisco y la molécula no va a presentar un plano de simetría, por lo que van a existir dos maneras de ordenarlos en el espacio, los cuales van a ser imágenes en el espejo no superponibles una con la otra, como se puede ver en la diapositiva. A estas dos imágenes en el espejo no superponibles es lo que nosotros las vamos a llamar enantiómeros. Los dos enantiómeros poseen idénticas propiedades físicas y químicas. Solo se diferencian en la actividad óptica que tienen, es decir, en el sentido en que desvían el plano de vibración de la luz polarizada. A modo de resumen podemos decir que los estereoisómeros ópticos son moléculas que solamente van a diferir en la disposición absoluta de los átomos en el espacio. Van a existir bajo dos formas o dos configuraciones llamadas enantiómeros. Como ya dijimos, los enantiómeros son moléculas que son imágenes especulares no superponibles y solamente difieren en cómo van a girar el plano de la luz polarizada. Estos estereoisómeros son moléculas quirales. Veamos un ejemplo. El trans 1,2-diclorociclopentano, ¿sí?, presenta una imagen especular que no es superponible, por lo que son
compuestos enantiómeros, ¿sí? Presentan pares enantioméricos. Esto quiere decir que la molécula es una molécula quiral, ¿sí? Los enantiómeros son compuestos diferentes. Ahora, en el caso del cis 1,2-diclorociclopentano, aquí vemos que la imagen especular es superponible, ¿sí? Debido a que si nosotros trazamos una línea que separe la molécula en dos, vamos a tener, ¿sí?, un plano de simetría que se llama, ¿sí? Este plano de simetría divide en dos partes iguales a la molécula, o sea, una es imagen especular de la otra. Entonces, cuando tenemos estos planos de simetría, las imágenes especulares de la molécula entera son superponibles, por lo que son moléculas aquirales, ¿sí? Estas moléculas, ¿sí?, son el mismo compuesto, no son enantiómeros. Los elementos de simetría son entes geométricos, como puede ser una línea o un plano que va a dividir en dos partes iguales a la molécula. Y por ende, esto va a hacer que si existen estos elementos de simetrías, estas moléculas van a ser aquirales. Aquí en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de moléculas que tienen centros asimétricos, pero que tienen planos de simetrías. La presencia de estos planos de simetrías hacen que la molécula no sea quiral. Ahora vamos a ver otros ejemplos de moléculas quirales, es decir, que tienen enantiómeros. Por ejemplo, el ácido láctico. El ácido láctico tiene un carbono quiral. Este carbono quiral está unido a un hidrógeno, a un oxidrilo, un grupo metilo y a un grupo que es la función ácido carboxílico. Su imagen especular es esta otra, es un enantiómero, y para corroborar que estas imágenes no sean superponibles, lo que hacemos es girar la molécula un giro de 180 grados. Si giramos 180 grados, vamos a ver que hay dos de estos grupos que van a coincidir, ¿sí? La función ácida y el hidrógeno coinciden, pero cuando vemos, ¿sí?, la coincidencia de los oxidrilos y de los metilos, vemos que en una molécula está hacia adelante, pero en la otra está hacia atrás. Entonces, estas imágenes no se superponen, ¿sí? Entonces, son un par enantiomérico. Lo mismo ocurre con el gliceraldehído. También puede ocurrir que haya moléculas que sean quirales, pero que no tengan carbonos quirales, como por ejemplo en esta diapositiva. ¿Esto qué quiere decir? Que estas moléculas son quirales porque sus imágenes especulares no son superponibles, por ende van a tener actividad óptica, pero al no tener carbonos quirales, ¿por qué? Porque estos carbonos están todos en sp2. Como conclusión de esto podemos decir que la presencia de un carbono quiral no es una condición necesaria ni suficiente para la quiralidad de una molécula. Veámoslo bien, no es una condición necesaria, ¿por qué? Porque puede ser que sin tener un carbono quiral la molécula sea ópticamente activa, como es el caso de los alenos sustituidos o de los bifenilos. Y tampoco una condición suficiente, ¿por qué? Porque pueden tener además un plano de simetría, como lo que ya vimos en un caso sería el del ácido tartárico. Como vimos, la actividad óptica es una propiedad que tienen las moléculas para girar el plano de luz polarizada. En general, la actividad óptica de un compuesto se mide con un dispositivo que se conoce como polarímetro. Louis Pasteur desarrolla el primer polarímetro, que es este que se ve aquí en la foto, y lo que hace es separar por primera vez las moléculas de un compuesto ópticamente activo utilizando unas pinzas y empleando una lupa, estableciendo un paralelismo. Los cristales asimétricos, él veía que desviaban la luz polarizada, mientras que los cristales que tenían un plano de simetría no podían hacerlo. Un polarímetro es un equipo que está constituido por diferentes partes y vamos a tratar de entender un poco el funcionamiento. La luz normal va a emitir haces en todas las direcciones. Cuando hacemos incidir
la luz en el equipo, esta luz primero lo que va a hacer es incidir sobre un polarizador, que es un filtro que va a dejar solo pasar la luz, pero en una sola dirección, más específicamente en un solo plano. Antes de iniciar una determinación, lo que hacemos es colocar el analizador. Este analizador es otro filtro como el polarizador, pero que está a 90 grados del polarizador. De esta manera, la luz polarizada no va a pasar, o sea que vamos a ver todo oscuro. Cuando colocamos la muestra en un tubo que está entre el polarizador y el analizador, la luz polarizada va a incidir sobre la muestra y van a poder pasar dos cosas. Una, si la muestra es quiral, lo que va a hacer es que la muestra va a girar este plano de la luz polarizada y va a originar un cambio en la dirección de ese plano. Y estos van a ser los compuestos que vamos a denominar ópticamente activos. En cambio, si la muestra no es quiral, el plano va a permanecer en la misma dirección original, no va a cambiar el plano de la luz polarizada que salió del polarizador. Y a estos compuestos son los que vamos a denominar ópticamente inactivos. El grado de rotación o el cambio del plano de la luz polarizada se determina a través de la rotación específica. Cada compuesto quiral va a tener una rotación específica característica. Esta rotación específica se define como la que produce una disolución de 1 gramo de compuesto por mililitro de solución en un tubo de muestra de 1 decímetro de longitud, y es a una temperatura y a una longitud de onda determinada. Aquí vemos la fórmula para la rotación específica. Veámoslos ahora con un ejemplo. Acá en la diapositiva tenemos representados a los dos enantiómeros del ácido láctico. El de la izquierda va a producir una rotación de 3,82 en un sentido, que se denota con el signo menos. Mientras que el enantiómero va a producir la rotación del plano de la luz polarizada en la misma magnitud. ¿Por qué? Porque ese ángulo no va a cambiar, pero lo hace en el sentido totalmente opuesto. Y por eso se le asigna el signo más. Recordemos una cosa. Recordemos que los enantiómeros son moléculas que son imágenes especulares no superponibles y que se caracterizan por tener todas las propiedades físicas iguales entre sí, excepto la forma en que hacen girar el plano de la luz polarizada. Estos van a rotar en el plano de la luz polarizada en la misma magnitud, pero en direcciones completamente opuestas. Si un compuesto ópticamente activo hace girar el plano de luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj, se le dice que son compuestos dextrorotatorios, ¿sí? Y se les asigna el signo más o dextrógiros, ¿sí? Si el compuesto ópticamente activo hace girar el plano de luz polarizada hacia la izquierda, se le llama levógiro o levorotatorio y se le asigna el signo menos. Para la nomenclatura, muchas veces, en vez de usar un signo más y menos, se le puede asignar letras, la letra D de dextrógiro y la letra L de levógiro, entre corchetes, ¿sí? O entre paréntesis, pero en minúscula, ¿sí? Son letras D y L en minúscula. A una mezcla en cantidades iguales de estos enantiómeros las llamamos mezclas racémicas o racemato. Estas mezclas racémicas, al tener cantidades iguales de cada compuesto, no van a hacer girar el plano de luz polarizada, van a ser ópticamente inactivas. Debido a que uno, como giran en la misma magnitud pero en sentido contrario, el plano de luz polarizada, ese giro se va a anular porque tienen cantidades iguales, ¿sí? Para que sea ópticamente activo, debo tener un exceso de alguno de los enantiómeros por sobre el otro. Es necesario que empleemos un sistema de nomenclatura que nos indique el ordenamiento espacial de los átomos o de los grupos de átomos en torno al carbono asimétrico o quiral, y de esta manera podamos identificar cada enantiómero.
Distintos investigadores crearon el sistema R y S para determinar la configuración del centro quiral. La convención, denominada Kahn-Ingold-Prelog, es el sistema más aceptado para nombrar las configuraciones de los carbonos quirales. Esta convención asigna a cada átomo de carbono quiral una letra, R o S, de acuerdo a la configuración tridimensional. Para todo par de enantiómeros que tienen un átomo de carbono quiral, siempre uno de ellos va a tener una configuración R, mientras que el carbono quiral del enantiómero del otro va a tener la configuración S. Este sistema de nomenclatura, como ya dijimos, es el que se los conoce con el nombre de RS. Ahora bien, para poder aplicar la nomenclatura, podemos utilizar diferentes representaciones. Tenemos la representación en perspectiva o fórmulas en perspectiva, ¿sí? Como es el caso de esta fórmula de aquí, o las proyecciones de Fisher, como es en este caso. Para dibujar las fórmulas en perspectiva, vamos a tener que dos de los enlaces que están unidos al carbono van a estar en el mismo plano, ¿sí? Se dibujan con una línea recta común, ¿sí? Y los otros dos enlaces, uno de ellos va a salir hacia afuera del plano, ¿sí? Hacia adelante del plano, se lo representa con una cuña, ¿sí? Con una cuña sólida. Y al enlace que va hacia atrás del plano, ¿sí? Se lo va a representar con una cuña, pero con líneas entrecortadas, ¿sí? Y así vamos a representar el carbono asimétrico, que tiene una estructura tetraédrica. Como ya saben, es un carbono sp3. Es importante tener cuidado que al dibujar esta fórmula en perspectiva, tanto la cuña como la línea entrecortada tienen que quedar adyacentes entre sí, ¿sí? Por eso se debe dibujar de un lado o del otro lado, pero adyacentes entre sí. Ahora bien, la representación de Fisher también es una representación más sencilla para poder sacar la configuración de un carbono, en donde el carbono quiral se representa en medio, ¿sí? De una cruz, ¿sí? Estas cruces representan los enlaces de los 4 grupos o átomos que están unidos a este carbono quiral. O sea que el centro de aquí es el carbono quiral, que no se dibuja, ¿sí? No se denota con la letra C, sino que no se escribe nada, ¿sí? En esta intersección de esa cruz está el carbono quiral. Y luego tenemos que generalmente en las proyecciones de Fisher se escribe en la línea vertical, ¿sí? Vamos a tener la cadena hidrocarbonada, y que generalmente el extremo superior va a ser el carbono más oxidado. Igualmente podemos tener representaciones de Fisher que no siguen esta regla, pero en general se tiene en la vertical la cadena hidrocarbonada, y en la horizontal, la línea horizontal, los sustituyentes de los carbonos. Para poder asignar si un enantiómero es R o S, vamos a tener que seguir una serie de pasos. El primero de ellos va a ser asignar las prioridades de los átomos o de los grupos de átomos que están unidos al centro quiral. Para esto vamos a tener una serie de reglas. La primera regla nos dice que las prioridades van a estar dadas por los números atómicos de los átomos que están unidos directamente al carbono quiral. El átomo con mayor número atómico va a tener la prioridad 1, o sea, la mayor prioridad. Y el átomo de menor número atómico va a tener la prioridad 4, o sea, la menor prioridad. Como aquí vemos en el ejemplo sería el caso. La mayor prioridad va a ser para el bromo y la menor prioridad va a ser para el hidrógeno. La regla número 2 lo que nos va a decir es que si hay dos átomos iguales que están unidos directamente al carbono quiral,
se van a tener que examinar los átomos siguientes hasta que encontremos una diferencia. Este es el caso del ejemplo en donde tenemos 2 carbonos. Lo que tenemos que analizar son los átomos siguientes. En este caso lo que se van a comparar son los números atómicos de los átomos que están unidos a estos carbonos, y el que tenga el mayor número atómico se va a elegir como el grupo de mayor prioridad. En el ejemplo de esta diapositiva lo que ocurre es que al grupo metilo va a tener unido 3 hidrógenos al carbono, mientras que el grupo etilo tiene unido 2 hidrógenos y un carbono. Como el carbono va a tener mayor prioridad que el hidrógeno, es por esto que el grupo etilo va a tener mayor prioridad que el grupo metilo. Como ya comentamos en la asignación de prioridades para las configuraciones Z y E, aquí también, si nosotros tenemos grupos unidos a este carbono quiral que pueden tener dobles o triples enlaces, para asignar las prioridades se considera que los átomos que forman parte del doble enlace o del triple enlace van a estar unidos a 2 o 3 de los mismos átomos, pero por enlace sencillo. Vamos a verlos con un ejemplo. Por ejemplo, en este alqueno, aquí tenemos un doble enlace, ¿sí? Entonces, para asignar las prioridades, decimos que este carbono está unido a 2 átomos de carbono por simple enlace. Y este otro carbono también está unido a 2 átomos de carbono por simple enlace. Esto es para contar las prioridades de cada uno de los carbonos. En este caso tenemos un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, este carbono, ¿sí?, el carbono sp2 de este enlace, vamos a considerarlo como que está unido a 2 oxígenos, ¿sí?, por enlace sencillo. Y este oxígeno va a estar unido a 2 carbonos por enlace sencillo. Lo mismo ocurre si tenemos un triple enlace. Por ejemplo, aquí tenemos un triple enlace carbono-carbono. Entonces, este carbono va a estar unido a 3 átomos de carbono más por simple enlace. Y este otro carbono, lo mismo, a 3 átomos de carbono por simple enlace. Y así vamos a poder determinar las prioridades que tengan los grupos que tienen dobles y triples enlaces. Otra reglita más también que hay, la última, es la cuarta regla, y que se comparan isótopos aquí. Generalmente, como los isótopos tienen el mismo número atómico, lo que se ve es el número de masa para dar la prioridad. Mayor número de masa, mayor va a ser la prioridad. Por ejemplo, aquí en el caso del deuterio tiene mayor número de masa que el hidrógeno. Es por esto que tiene prioridad por sobre el hidrógeno. Y también tenemos aquí los isótopos del carbono, ¿sí? El carbono 13 tiene mayor prioridad que el carbono 12. El segundo paso que vamos a tener que seguir va a ser el de efectivamente determinar si la configuración es R o S. Esta configuración RS va a depender de cuando unamos por flechas los distintos órdenes de prioridades, hacia qué sentido gira. Lo que nos dice es que si la flecha va a girar en el sentido de las agujas del reloj, la configuración va a ser absoluta, va a ser R. En cambio, si gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, la configuración absoluta es S. Ahora bien, para poder determinar la configuración absoluta correcta de un carbono quiral, lo que tenemos que hacer es mirar la molécula de manera tal que el grupo de menor prioridad, o sea el que asignamos como 4, quede ubicado en el enlace triangular con la línea entrecortada, o sea que esté hacia atrás. Esta es la manera que lo tenemos para mirar correctamente. Luego de esto, con una flecha vamos a unir los grupos que van desde el 1 al 3 sin incluir al 4, y esto nos va a dar la configuración. En este caso, como la unión hace que la flecha gire en el sentido de las agujas del reloj, la configuración es R. En este segundo ejemplo, tenemos de nuevo el grupo de menor prioridad ubicado hacia atrás, con lo cual si unimos del 1, pasamos por el 2 y luego al 3
sin tener en cuenta el 4, vemos que esta flecha gira en el sentido contrario a las agujas del reloj y eso hace que la configuración sea S. Si la molécula que tenemos no se encuentra dibujada con el grupo de menor prioridad hacia atrás, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El hidrógeno está hacia adelante y en este otro caso está hacia arriba. Para poder sacar correctamente la configuración absoluta, vamos a tener que girar la molécula como para dejar, ¿sí?, el grupo de menor prioridad hacia atrás. Para poder hacer esto, tenemos que tener en cuenta de que se gira toda la molécula y no solamente hay que intercambiar de lugar los sustituyentes, porque se puede cometer un error y si cometemos el error vamos a tener la configuración errónea, es decir, vamos a tener la configuración del otro enantiómero. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí ubicada hacia adelante, se gira toda la molécula. Este hidrógeno va hacia atrás, este grupo metilo va hacia el plano y el bromo va hacia el enlace que sale fuera del plano. Si lo tenemos aquí hacia arriba, en el plano, este hidrógeno lo cambiamos hacia atrás, este grupo metilo va hacia adelante y el bromo va hacia arriba. Y así, de esta manera, vamos a girar completamente las moléculas para dejar el grupo de menor prioridad hacia atrás y poder luego luego de que asignamos las prioridades, poder asignar la configuración correcta, si es R o S. Ahora vamos a ver cómo asignar la configuración R o S, pero empleando las proyecciones de Fisher. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a asignar las prioridades a los grupos. En este caso, vamos a tener la prioridad 1 para el bromo, luego la 4 para el hidrógeno, y en el medio vamos a tener para este grupo la 2 y luego, en este caso, la 3. Si el grupo de menor prioridad va a estar en la línea vertical, como es en este caso, o sea, hacia arriba o hacia abajo, vamos a unir con una flecha curva del 1 hacia el 2 y hacia el 3. Y no vamos a tener en cuenta el grupo 4. En este caso, si el sentido de la flecha es el horario, como sería para este caso, la configuración es R. En cambio, si es antihorario, la configuración va a ser S. Veamos ahora este segundo ejemplo. Si asignamos las prioridades, nuevamente el bromo va a tener la prioridad 1, luego el hidrógeno va a tener la prioridad 4 y los otros grupos van a tener la 2 y la 3. En este caso, el grupo de menor prioridad va a estar en el horizontal. Y para poder determinar si es R o S, existen dos métodos para poder determinar la configuración absoluta, que los vamos a ver ahora a continuación. Uno de los métodos para determinar la configuración absoluta en las proyecciones de Fisher, cuando el hidrógeno o el grupo de menor prioridad queda en la horizontal, es el método de los dos cambios. Es decir, realizamos dos cambios de cualquiera de estos grupos de manera tal de dejar el hidrógeno en la vertical, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver qué hicimos, ¿sí? El primer cambio fue del hidrógeno hacia abajo, la vertical hacia abajo, y el metilo lo intercambiamos por el hidrógeno. Este fue el primer cambio. El segundo cambio que realizamos fue el grupo metilo por el bromo, ¿sí? Y así, luego, lo que tenemos que hacer es, como dijo Álvaro, unir, ¿sí?, los grupos de la prioridad 1, 2 y 3, sin tener en cuenta el grupo de menor prioridad. Entonces así, si unimos con una flecha curva, vemos que el sentido de esta flecha es horario, por lo que la configuración de este carbono es R.
Ahora, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que hacer 2 cambios. Así vamos a escribir el mismo compuesto. Si nosotros realizamos un cambio nomás, vamos a estar escribiendo el enantiómero. O sea, vamos a cambiarle la configuración a ese carbono quiral. Otro método es el método directo, ¿sí? Asignamos las prioridades a los grupos. El bromo tenía la prioridad 1, el hidrógeno la prioridad 4, el metilo la prioridad 2 y el etilo, perdón, la prioridad 2 y el metilo la prioridad 3. Entonces, en el directo no se hacen ningún cambio y lo que hacemos es, con una flecha curva, unir, ¿sí?, los grupos desde el mayor a, pasando por el 2 hasta el 3, ¿sí?, y vemos el sentido de la flecha. En este caso, el sentido es antihorario, ¿sí? Pero como el grupo de menor prioridad está en la horizontal, la configuración que va a tener ese carbono es la contraria a lo que me indica el sentido de la flecha. Es decir, que si este me indica es el sentido antihorario, sería la configuración S, ¿sí? Pero como el grupo de menor prioridad está en la horizontal, la configuración es R. Cualquiera de estos 2 métodos es válido para determinar la configuración absoluta de un carbono quiral cuando tenemos el grupo de menor prioridad en la horizontal en una proyección de Fisher. Cuando trabajamos con proyecciones de Fisher tenemos que tener cuidado en las rotaciones que están permitidas. Hay algunas que están permitidas y otras que no están permitidas. Como yo les decía antes, se puede cometer errores y cambiar la configuración de un carbono quiral. Por ejemplo, las rotaciones permitidas van a ser cuando rotamos la proyección de Fisher 180 grados, ¿sí? Es decir, la giramos completa la molécula, ¿sí? Al girar completa, estos grupos que están en la vertical van a seguir estando en la vertical, pero ya ahora este grupo va a estar hacia abajo y este otro grupo va a estar hacia arriba, ¿sí? Lo mismo para los grupos de la horizontal. Los grupos de la horizontal van a permanecer en la horizontal, pero cambiados de lugar. Esto está permitido y si ustedes, para corroborar que alguna rotación o algún movimiento esté correcto, lo que podemos hacer es sacar la configuración de este carbono quiral. Si es la misma, si nos da la misma configuración es porque estamos hablando del mismo compuesto. Y hicimos bien el giro de la molécula, de la proyección de Fisher. En este otro caso también está permitido mantener un grupo, por ejemplo el que está en el extremo superior, los mantenemos fijo y podemos rotar los otros 3, ¿sí? Por ejemplo acá el metilo lo cambio por el oxidrilo va hacia el lugar donde estaba el hidrógeno y el hidrógeno viene hacia donde estaba el metilo. Esto también es un cambio que está permitido y si ustedes nuevamente sacan la configuración absoluta de estos carbonos quirales deberían darle la misma. Estamos en presencia del mismo compuesto. Ahora, si giramos las proyecciones de Fisher 90 grados, ¿sí?, es un cambio que no está permitido, porque al girar 90 grados, vamos a estar en presencia de el otro enantiómero, es decir, vamos a cambiar la configuración de este carbono quiral. Si este carbono quiral es R, vamos a tener que va a ser S, ¿sí?, o viceversa. Esto es, vean que agarro la molécula y la giro un poquitito 90 grados. Ahora vemos que los grupos que estaban en la vertical ahora están en la horizontal y los que estaban en la horizontal ahora van a estar en la vertical. Esto no está permitido. Ahora vamos a ver cómo pasar de una fórmula en perspectiva a una proyección de Fisher y viceversa. Si partimos de una fórmula en perspectiva, lo que tenemos que hacer es colocar el ojo entre el enlace que está en el plano y el que sale hacia adelante, o cuña.
Y lo que hacemos es dibujamos una vista frontal de la molécula desde esta posición. En este caso, el metilo y el hidrógeno van a apuntar hacia atrás del plano y el bromo y el etilo hacia adelante. Luego lo que hacemos es poner en el plano estos enlaces. Los que están hacia atrás van a quedar en la vertical y los que están hacia adelante van a quedar en la horizontal. Ahora en cambio, si lo que tenemos es la proyección de Fisher y la queremos pasar a la fórmula de perspectiva, lo primero que vamos a tener que hacer es ver la línea vertical. Sobre esa línea vertical buscamos la parte inferior, que en este caso estaría el hidrógeno, y este hidrógeno lo vamos a colocar en la parte de la línea entrecortada, o sea, hacia atrás. Luego, sobre esta misma línea vertical, vamos a la parte superior, que en este caso tenemos el grupo metilo, y este grupo metilo se va a colocar sobre el plano, pero se va a colocar en la parte de la línea completa hacia arriba del plano. Luego, lo que hacemos es ubicamos el grupo que está hacia la izquierda en la parte horizontal, que en este caso es el grupo etilo, y este lo vamos a colocar hacia adelante, o sea, en la parte de cuña. Y finalmente el grupo que está a la derecha, en la parte horizontal, lo vamos a colocar en el plano, pero en la línea que va hacia abajo. De esta manera vamos a tener la fórmula en perspectiva respecto de la fórmula de Fisher que teníamos dibujada. La mayoría de las reacciones químicas en donde se forman moléculas quirales se van a generar los dos enantiómeros, ¿sí? Generalmente en la misma proporción, es decir, que se forma una mezcla racémica, como vimos anteriormente. Las moléculas, como que ya dijimos, son enantiómeros, van a tener las mismas propiedades físicas, es decir, puntos de fusión, puntos de ebullición, solubilidad, como ser la polaridad también, y no van a poder separarse por métodos físicos. Si a esta mezcla racémica se la hace reaccionar con un compuesto ópticamente activo, se podrán obtener mezclas, ¿sí?, de diastereoisómeros, y ahora sí, los diastereoisómeros van a tener propiedades físicas diferentes y van a poder separarse por algún método físico. Por ejemplo, la cristalización fraccionada, ¿sí? Veamos ahora esto con un ejemplo. Tenemos, ¿sí?, un racemato del ácido láctico, es decir, los enantiómeros R y S del ácido láctico en igual proporción. Lo hacemos reaccionar con una amina que es quiral, ¿sí?, y que es un solo enantiómero, es la R1-feniletilamina. Esta amina va a reaccionar a través del grupo amino con el ácido carboxílico del ácido láctico. Ninguno de los centros quirales, ¿sí?, tanto de la amina como del ácido láctico, van a intervenir en esta reacción. Por ende, cuando se forme este compuesto que se llama amida, cuando reaccione esta amina con el ácido láctico de configuración R, va a generar el diastereoisómero RR, ¿sí?, porque van a retener los dos la configuración R. Y cuando reaccione esta amina con el otro enantiómero del ácido láctico, que es S, vamos a obtener, ¿sí?, el compuesto RS. Y así, estas dos moléculas van a ser diastereoisómeros, ¿sí? Los diastereoisómeros tienen propiedades físicas diferentes y se van a poder separar. Por ejemplo, en este caso, por cristalización fraccionada, por tener diferentes solubilidad. Ahora bien, cuando los separamos, ¿sí?, por esta cristalización fraccionada, vamos a tener por un lado el diastereoisómero que tiene el ácido láctico R y el otro diastereoisómero que tiene el ácido láctico S, ¿sí? Entonces, acá, luego, para obtener el ácido láctico, hidrolizamos este enlace amida con una hidrólisis ácida y obtenemos así, de manera separada, el R y el del S.
Existen moléculas orgánicas que puedan tener más de un carbono quiral. Un ejemplo es el ejemplo que les dio Verónica en la diapositiva anterior. Cuantos más centros asimétricos tenga un compuesto, más estereoisómeros va a poder tener. Existe una fórmula matemática conocida como la fórmula de Van Hoff, que lo que nos permite es calcular la cantidad de estereoisómeros que tenga un compuesto. Esta fórmula es 2 a la n, en donde n es el número de carbonos quirales. En el caso del ejemplo que tenemos acá en la diapositiva, que es el 2-bromo-3-clorobutano, presenta 2 carbonos quirales marcados con asterisco, entonces sería 2 a la 2, lo que nos indica que va a tener 4 estereoisómeros. Aquí abajo podemos ver los 4 estereoisómeros dibujados por proyecciones de Fischer. Los estereoisómeros 1 y 2 son imágenes especulares, al igual que los estereoisómeros 3 y 4. En este caso 1 y 2 son enantiómeros y 3 y 4 son enantiómeros. Los estereoisómeros 1 y 3 podemos ver que no son idénticos ni tampoco son imágenes especulares. A este tipo de estereoisómeros se los llama diasterómeros o diasteroisómeros. Los diasteroisómeros son estereoisómeros que no son enantiómeros. Este sería el caso de los estereoisómeros 1 y 4, 1 y 3, 2 y 3 y 2 y 4. Para cada uno de los carbonos quirales vamos a poder determinar la configuración sea R o S. Y de esta manera vamos a poder identificar cada uno de los estereoisómeros. Por ejemplo, el primer estereoisómero, el carbono 2, tiene la configuración S, mientras que el carbono 3 tiene la configuración R. Es por esto que se va a llamar 2S, 3R, 2-bromo, 3-clorobutano. Ahora bien, los isómeros, que son cis y trans, que son estereoisómeros geométricos, también se los puede considerar diasteroisómeros por tratarse de estereoisómeros que no son enantiómeros. Algunos compuestos que tienen 2 centros asimétricos o más van a presentar estereoisómeros o un número de estereoisómeros mucho menor a lo que da la fórmula de Van Hoff. Lo vamos a ver con un ejemplo, en este caso el 2,3-dibromobutano, ¿sí? Este compuesto presenta 2 carbonos quirales, este de aquí y este otro de aquí. Si nosotros hacemos por proyección de Fischer, ¿sí? Vamos a escribir los 4 estereoisómeros. Vemos que el primero va a ser imagen especular de este otro de aquí, es decir que estos dos son enantiómeros. Ahora representamos este otro que entre el primero y el segundo van a ser diasteroisómeros porque no son imágenes especulares en el espejo, ¿sí? Y con este otro, ¿sí? Que es la imagen especular del espejo, cuando vemos, ¿sí? Y giramos la molécula a 180 grados y la superponemos, vemos que se superponen bien, es decir que no son enantiómeros, sino que son el mismo compuesto. A pesar de que tienen carbonos quirales, este compuesto es aquiral, debido a que tiene un plano de simetría, ¿sí? Y al ser la molécula simétrica, no tiene actividad óptica. A estos compuestos, ¿sí? Se les llama compuesto meso. En resumen, un compuesto meso son compuestos aquirales, ¿sí? A pesar de que en su molécula contienen carbonos quirales, por contener planos de simetría. Vamos a ver ahora la estereoquímica de las reacciones orgánicas. Existen reacciones químicas en donde lo que obtenemos es una mezcla de isómeros constitucionales, pero en proporciones diferentes. Por ejemplo, en este caso se obtiene más B que C. Este tipo de reacciones se la conoce como reacción regioselectiva. Veámoslo con un ejemplo. En este caso es el 2-metil-2-buteno que reacciona con el ácido iodídrico. Esto nos va a dar como productos el 2-iodo-2-metil-butano como producto
principal y el 2-iodo 3-metilbutano en menor proporción. En este caso es una reacción regioselectiva y las cantidades relativas obtenidas de cada isómero va a depender según sea el tipo de regioselectividad. Si la regioselectividad es moderada, esto va a ocurrir cuando hay una preponderancia de un isómero por sobre el otro, pero las diferencias en los porcentajes de obtención no son tan grandes. En cambio, cuando la regioselectividad es alta, o sea, la reacción es altamente regioselectiva, esto indica que la diferencia es muy importante. Y finalmente podemos encontrar reacciones completamente regioselectivas y es cuando solamente vamos a obtener prácticamente un isómero en su totalidad y solamente trazas del otro isómero. Hay otras reacciones orgánicas que se les llaman estereoselectivas y esto es cuando un reactivo que no tiene centros asimétricos forma productos que son estereoisómeros, es decir, que van a tener un centro asimétrico, un carbono quiral. Y en este caso son estereoselectivas porque se forma más de uno que de otro. Por ejemplo, acá se forma más B que C. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. El 1-buteno que reacciona con el ácido bromídrico. En el 1-buteno no hay ningún carbono quiral, pero cuando reacciona y se adiciona ácido bromídrico a este alqueno, se forma un carbono quiral, estereocentro, y por eso vamos a tener una mezcla de estereoisómeros, ¿sí? Estas reacciones también pueden ser moderadamente estereoselectivas cuando se forma más predominantemente más un estereoisómero que otro, altamente estereoselectivas cuando prácticamente se forma mucho de un estereoisómero y muy poquito de otro, y completamente estereoselectivas cuando prácticamente en su totalidad se forma uno de los estereoisómeros y trazas del otro. La última de las reacciones que vamos a encontrar son las reacciones estereoespecíficas. Este tipo de reacciones son reacciones en las que el reactivo va a poder existir en forma de estereoisómeros y cada estereoisómero del reactivo va a poder formar un estereoisómero diferente o un conjunto de estereoisómeros como productos. Este tipo de reacciones es del tipo de adiciones electrofílicas que la vamos a ver más adelante en el cursado. Por ejemplo, vamos a ver si partimos de un enantiómero determinado, por ejemplo el R3-cloro-1-buteno, y como producto de esta reacción, en función de la reacción con el ácido bromídrico, nos va a dar un producto que tiene un centro asimétrico. Este es un nuevo centro asimétrico. Es importante que notemos que en este ejemplo el reactivo ya contaba con un carbono quiral y con esta reacción generamos un producto al que se le añadió un nuevo centro asimétrico. Dependiendo de dónde se realice el ataque del bromo, ya puede que sea por abajo o por encima del plano, vamos a poder producir un estereoisómero u otro. Los isómeros que se obtengan como productos van a ser diasterómeros entre sí. Esto es porque el primer carbono quiral va a presentar la misma configuración en ambos estereoisómeros, pero el carbono quiral del segundo centro asimétrico va a poder presentar configuraciones opuestas. La mayoría de los compuestos orgánicos que están presentes en los seres vivos presentan centros asimétricos. Generalmente en la naturaleza, a diferencia de lo que ocurre en una reacción química, como vimos anteriormente, solo va a existir un estereoisómero o enantiómero de este compuesto. Por ejemplo, tenemos acá representado la estructura del colesterol. El colesterol tiene 8 centros asimétricos que están marcados con asterisco. Si nosotros hacemos la fórmula para saber cuánto es el número máximo de estereoisómeros que puede llegar a tener el colesterol, nos da que son 256 estereoisómeros. Pero en la naturaleza únicamente existe esta
un solo estereoisómero y que es el que está representado acá. Por ejemplo, también algunos lípidos presentan centros asimétricos, por ejemplo los fosfolípidos tienen un carbono, ¿sí?, que siempre tienen la configuración R. También los hidratos de carbono tienen varios centros asimétricos y por lo tanto son con moléculas quirales y tienen actividad óptica. Y también los aminoácidos, el carbono alfa de los aminoácidos generalmente es un carbono quiral. Y en la mayoría de las proteínas únicamente está presente una forma enantiomérica y no la otra. Que en la naturaleza exista un solo estereoisómero y no otro, se puede explicar porque las reacciones que van a tener lugar en los sistemas biológicos son catalizadas por proteínas que se las llama enzimas. Estas enzimas van a catalizar una reacción en la que se va a formar un producto con un centro asimétrico. En este caso solamente se va a formar un solo tipo de estereoisómero porque las reacciones son completamente estereoselectivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la enzima solo va a formar ese estereoisómero porque el sitio de enlazamiento de la enzima va a restringir la adición de los reactivos solamente por un solo lado del grupo funcional del compuesto. También las reacciones catalizadas por estas enzimas son estereoespecíficas. Esto se puede ver en esta gráfica. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que una enzima va a catalizar la reacción de un solo estereoisómero porque uno de los enantiómeros va a encajar bien en el sitio de unión y el otro no. Veámoslo ahora con este ejemplo. Aquí lo que tenemos es una enzima que va a presentar un sitio de unión al sustrato con tres zonas que van a tener distintas densidades de carga. Cada una de estas zonas va a interaccionar específicamente con el sustrato. Vamos a suponer que tenemos el sustrato que es la epinefrina. Si tenemos la R-epinefrina que existe en la naturaleza, vamos a ver que esta R-epinefrina va a encajar perfectamente en el sitio de unión y se va a interaccionar con todos estos sitios y va a generar el producto deseado. En cambio, si tenemos la S-epinefrina, que no existe en la naturaleza y se puede obtener solamente por síntesis química, en este caso no va a encajar con el sitio específico de unión y lo que va a producir son interacciones repulsivas entre el sustrato y la enzima. Existen otros ejemplos que ocurre lo mismo, como pueden ser los receptores de membrana. Los receptores de membrana tienen también sitios de unión en donde se van a unir preferentemente a un enantiómero y no al otro. Esto es siempre y cuando el ligando sea quiral. Estos receptores son proteínas y estas proteínas se unen a moléculas y luego de unirse a las moléculas desencadenan una serie de respuestas dentro de la célula. Toda esta importancia biológica de la quiralidad la vamos a ver más adelante en Química Orgánica 2 y en otras materias del ciclo superior de la carrera. Muchos medicamentos ejercen su actividad fisiológica al unirse a receptores de membrana. El medicamento, si cuenta con un centro asimétrico, puede llegar a ser pares enantioméricos y el receptor puede unirse preferentemente a un enantiómero más que a otro. Además, los enantiómeros de un medicamento pueden desarrollar la misma actividad fisiológica o puede tener distintos grados de la misma actividad fisiológica o, en algunos casos, tener actividades muy diferentes. Y eso va a depender de la sustancia en cuestión. Por ejemplo, acá tenemos la ketamina, ¿sí? La ketamina es un analgésico o anestésico y el enantiómero S es el que ejerce el efecto anestésico, mientras que el enantiómero R también tiene una actividad alucinógena. Otro ejemplo de esto es el ibuprofeno. El ibuprofeno también es un compuesto quiral que tiene un carbono quiral y el S-ibuprofeno es el que ejerce el efecto inflamatorio, mientras que su enantiómero R es inactivo.